Hola, y vamos a empezar por hablar del entorno empresarial. Nuestra empresa no está sola, no es una entidad que solo se preocupe de su buen funcionamiento interno, de hacer bien sus procesos, sino que es una entidad que se encuentra inmersa en un mundo al que afecta y que le afecta. Nosotros vamos a dividir ese entorno que rodea a la empresa en dos tipos de entorno: en el microentorno, que es el entorno más cercano a la empresa, y en el macroentorno. Podríamos decir que el macroentorno es aquel entorno que afecta por igual a casi todas las empresas. Cuando hay una situación de crisis económica, afecta a todas las empresas independientemente del sector en el que se desarrolle. A una las afectará más, a otra menos. Al final cada empresa, dependiendo de su sector y de su estado de desarrollo, pues tiene unas capacidades distintas para reaccionar ante una crisis económica, pero todo el mundo se verá afectado por ella. Ese macroentorno está formado por las condiciones económicas que rodean a un país o a una zona geográfica, por las condiciones políticas. Es muy distinto trabajar en empresas dentro de un sistema democrático, dentro de un sistema dictatorial, dentro de un país comunista, dentro de un país capitalista. Todo esto afecta a nuestra forma de funcionar dentro de la empresa, y las crisis políticas también tienen efectos en el desarrollo empresarial. La cultura, el aspecto sociocultural, también afecta al desarrollo empresarial y tenemos que estar muy pendientes de ello. Cada vez somos sociedades más mixtas. La inmigración, la facilidad de transportarnos de unos países a otros, el movimiento que se está produciendo entre las sociedades hace que dentro de un mismo territorio la composición de la población cada vez sea más diversa. Nosotros lo vemos en nuestras ciudades, cada vez encontramos más mezclas de razas, de culturas, de religiones, y tenemos que tratar de adaptarnos a ellas. Por ejemplo, en el sector de alojamiento, pues vemos ya esos hoteles que están especializados en una población musulmana, una población judía que exige unas costumbres en la alimentación distintas a la religión católica. Y el alojamiento, esas empresas hoteleras no dejan de ser empresas que buscan un beneficio empresarial y tienen que adaptarse a lo que sus clientes están demandando. Los cambios tecnológicos, ¿qué voy a decir de los cambios tecnológicos? Esa es la gran revolución de los últimos años. El sector turístico, sobre todo, ha visto cómo su mundo tradicional se ha desmoronado. La contratación, la distribución del producto turístico, lo que antes hacíamos de forma más personal a través de las agencias de viajes, ahora lo estamos volcando todo en los dispositivos móviles, en internet. Además nos está acercando los destinos cada vez más. Entonces eso ha revolucionado bastante el sector turístico. Y esa conciencia ecológica que tenemos cada vez más desarrollada. McDonald's era una empresa con un anagrama de color rojo, pero McDonald's ya no es rojo. McDonald's ahora es verde porque sabe que el consumidor demanda conciencia ecológica de las empresas. Pedimos a la empresa que no cause deterioro al planeta y que ayude a su conservación. Por tanto, ha ido cambiando su imagen poco a poco para transformarse de ese color rojo a un color verde que representa más esa ecología. Esto sería un ejemplo de cómo las empresas tienen que ir adaptándose continuamente a esos cambios del entorno. Pero no solo afecta a la empresa el entorno general, el macroentorno, hay también un microentorno, un entorno muy cercano que, si bien el macroentorno hemos dicho que afecta por igual más o menos a casi todo tipo de empresas, el microentorno me afecta ya más específicamente a mí y a las empresas de mi sector. Son mis competidores, son mis sustitutos, son mis clientes, son mis proveedores. Los clientes están cambiando, el cliente cada vez conoce más los productos, es más exigente y tengo que tratar de adaptar mi producto a la demanda de ese cliente. Tenemos que estar pendientes de esa demanda. Ya las estructuras familiares han cambiado,
los tiempos en los que salimos de vacaciones también han cambiado, cada vez se acortan más. Tratamos de coger puentes a mitad del año, cada vez las familias viajan de forma distinta, las formas de las familias también han cambiado y las empresas tienen que tratar de crear una oferta que se adapte a ese nuevo mercado. Los competidores, no podemos perder nunca de vista a nuestros competidores. Y he señalado en ese cuadrito a la derecha el concepto de economía colaborativa, del que voy a hablar más detenidamente en otro vídeo, pero lo he señalado porque este empieza a ser el gran competidor del sector turístico. Esas empresas como Airbnb que están tomando el mercado de los hoteles, que están ofreciendo alojamiento en casas particulares. Las cadenas hoteleras, las empresas de alojamiento están mirando muy de cerca el comportamiento de estas empresas porque saben que afecta a su negocio y muchas veces están incluso reestructurando su oferta, modificando su oferta para entrar en los huecos del mercado en los que las economías colaborativas no entran. En realidad nos encontramos en un entorno que cambia muy rápidamente, cada vez más. Si viéramos una línea de los cambios que se producen en la sociedad en los últimos años, veríamos que antes se crecía de una forma moderada y quizás desde finales del siglo XX hemos empezado a crecer de una forma exponencial. Es un entorno muy cambiante, muy incierto, no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Es un entorno complejo, cada vez hay más factores a tener en cuenta y es muy ambiguo y nosotros debemos de adaptarnos a él. El concepto de empresa lleva asociado el concepto de riesgo. Cualquier actividad empresarial no puede obviar que siempre existe un riesgo, pero todos los riesgos son menores cuando mejor se conoce la situación donde estamos trabajando, cuando más conocemos los factores que nos están afectando. Por lo tanto, la empresa debe de correr ese riesgo que es intrínseco a ella, pero tratar que el riesgo sea lo más controlado posible y para ello debe de conocer el entorno que le rodea, porque el que no se adapta a ese entorno desaparece del mercado, siempre vendrá otro que sí se adaptará al entorno. Y esto nos lleva al concepto de dirección estratégica. La dirección estratégica de la empresa es ese concepto de dirección en el que la empresa o que va orientado a que la empresa se adapte de forma continua a ese entorno inestable, complejo, variado y en ocasiones hostil. Muchas gracias.